Hola gente, pues soy Pepe Latorre, bienvenidos a otra de nuestras píldoras y hoy tenemos aquí a Héctor Pérez que nos va a hablar de los catchers y en concreto pues de digamos la parte defensiva de los catchers. ¿Qué tal, Héctor? Hola Pepe, ¿qué tal? Hola a todos. Pues muy bien. Como bien has dicho, vamos a hablar hoy un poco de esa faceta más defensiva de los receptores, que bueno, hemos detectado un poco que está en tendencia, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años. Y bueno, pues como podéis ver aquí en pantalla, nosotros lo que hemos traído es una lista, ¿no? de los catchers más destacados en lo que sería la temporada 2019, ¿no? Aquí un poco ordenados por la producción de WAR que han tenido, donde pues en la parte superior podemos ver a los clásicos, ¿no? A Yasmani Grandal, a Real Muto, a Mitch Garver, ¿no? Que de hecho es otro de los grandes catchers de los que hablaremos hoy con un poquito más de detalle. Y también pues tenemos una estadística que sería el weight and runs created, que es la estadística que un poco mide las carreras creadas, ¿no? De una forma ponderada, y donde vemos pues que más o menos esas estadísticas coinciden entre WAR y ese WRC, ¿no? Posicionando un poco a los mejores catchers de lo que ha sido la temporada pasada. Entonces, bueno, hablando un poco más en detalle, lo que, como bien decías, Pepe, lo que queríamos poner hoy el foco es no tanto en estas estadísticas ofensivas que podemos ver, sino más en esas métricas que son de carácter defensivo y que muchas veces, cuando estamos viendo algún partido, pues son quizá menos detectables, ¿no? Al ojo humano muchas veces. Entonces, hoy sobre todo nos vamos a fijar en lo que es el framing, ¿de acuerdo? El framing es una habilidad defensiva de la cual luego vamos a detallar un poquito más en profundidad, pero nos centraremos en tres jugadores principalmente, en tres receptores, en este caso, que serían Austin Hedges, Tucker Barnhart y Jacob Stallings, con una mención, como decíamos, especial para el caso de Mitch Garver. Claro, digamos que tenemos por un lado, ¿no? En la tabla que hemos visto nos encontramos por un lado con los grandes catchers de la liga, que son los nombres que todos nos vienen a la cabeza, y que una parte importante de su importancia está relacionada con la aportación ofensiva, ¿no? Probablemente la parte más importante. Pero luego nos encontramos, cuando vemos lo que es el WAR, ¿no? Lo que sería el valor total de un jugador, nos encontramos con una serie de tipos, ¿no? Que son eso, Hedges, que son Barnhart y que son Jacob Stallings, ¿no? En concreto hay alguno más, pero eso sobre todo, que aportan también más allá, ¿no? De la ofensiva. Digamos que teniendo una aportación ofensiva mala, siguen generando valor para el equipo gracias a su defensa. Entonces cuéntanos si quieres un poco de Mitch Garver, que a lo mejor es una persona que sirve para personalizar, o sea, es un tipo que sirve para personalizar, ¿no? Todo lo que ha sido esto, ¿no? Que ha cambiado mucho en cuestión de un año. Exactamente, Pepe. Yo creo que no lo podrías haber definido mejor. Claro, Mitch Garver es un caso, pues un poco prácticamente extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si comparamos la temporada 2019 que ha tenido y si evaluamos un poco lo que son sus estadísticas, que, bueno, de hecho las podemos ver aquí en pantalla. Mitch Garver es un receptor que ha crecido en todas las facetas del juego, tanto ofensivas como defensivas, pero que tiene quizá una especial magnitud o un impacto más fuerte si nos centramos en la parte defensiva, ¿no? Que es donde ha habido un crecimiento mayor, para que nos entendamos, ¿no? Esto no es casualidad, es decir, Mitch Garver al final pues tiene su crecimiento tiene una explicación, y es el trabajo realizado especialmente con este hombre que vemos aquí en pantalla, con este coach que es Tanner Swanson, ¿no? Tanner Swanson, un coach en este caso de receptores especialmente, que se ha dedicado pues a trabajar mucho con Mitch Garver incluso desde las menores, ¿no? Él ha venido trabajando con los Minnesota Twins en AAA, y hasta que llegó pues al equipo de las mayores, y especialmente con Garver, y de ahí un poco el crecimiento que ahora veremos algunos detalles de cuál es el trabajo específico, ¿no? que ha podido hacer con el receptor. Bueno, básicamente Tanner Swanson es
como decíamos, un coach. Él no fue un jugador profesional, él jugó en Division 2 de lo que sería el college. Sí que, curiosamente, es hijo de un receptor de los Portland Mavericks, de James Swanson, conocidos esos Portland Mavericks por el documental, ¿no? Tan famoso, ¿no? de Battery Busters, ¿no? Entonces, claro, el trabajo principal que ha hecho Swanson con Garber es un trabajo de postura, básicamente, a la hora de la recepción de la bola, ¿no? Como podemos ver aquí en pantalla, pues es la diferencia entre el trabajo, la diferencia en la manera de posicionarse, de ubicarse detrás del plato de Tanner Swanson, de Mitch Garber, entre 2018 y 2019, como vemos, hay dos elementos diferenciales básicos entre una temporada y la otra. Primero de todo, rodilla al suelo, como podemos ver, su rodilla derecha que está tocando el suelo, y el guante que también está prácticamente tocando la tierra, ¿no? Entonces, estos dos cambios en la postura de Garber vienen derivados del trabajo que comentábamos ahora con Tanner Swanson. El impacto de este Tanner Swanson, para que se haga la gente una idea, o sea, el trabajo tan bueno que ha hecho con Miss Garber, ¿no? O sea, es tal que en esta off-season le han fichado los Yankees precisamente para trabajar con Gary Sánchez, ¿no? Que digamos que es un receptor que lo tiene todo, al menos en lo que es el lado ofensivo, para triunfar, pero que despierta dudas, ¿no? Porque el tema, la faceta defensiva deja mucho que desear, sobre todo en lo que sería el framing, ¿no? Él tiene muy buen brazo, pero digamos que en el tema ¿no? de bloquear carreras o de lo que es el posicionamiento detrás del plato deja mucho que desear. Y no sé, al final esto del framing, Héctor, no sé si quieres entrar un poco más, es interesante porque al final no deja de ser, o sea, no es tan mágico como puede parecer, al final no deja de estar basado en una serie como de aspectos como que son muy básicos y que están más relacionados con lo que es el posicionamiento del cuerpo y tener como 4 cosas claras que en intentar engañar al umpire, que es un poco lo que se vende o tal. O sea, es un tema más de tener una serie de conceptos muy, muy, muy claros, ¿no? Y como Efectivamente, aquí, para que nos entendamos, en el framing son dos prioridades clave. Primero, el framing lo que defiende es que todos los strikes sean cantados como strike. Es decir, que una bola que va al cuadro no se te escape y el umpire no, digamos, ese strike cantado no te lo deje de cantar, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, primera función, asegurar que todas las bolas que van al cuadro sean strike. ¿De acuerdo? La segunda, que aquí ya entra un poco la gracia, ¿no? de este framing, es intentar, pues, si lo podemos decir vulgarmente, engañar un poco al umpire, ¿no? Conseguir que esas bolas que salen del cuadro, que a veces van muy justas, sean cantadas como strike. Para ello hay un trabajo posicional, hay un trabajo con el guante, como decíamos, que es la clave de todo esto y que básicamente se basa en más o menos 3 principios, ¿no? Primero de todo, reducir al máximo el movimiento del guante del catcher, ¿de acuerdo? Por tanto, la zona, como veíamos, en este caso, pues Mitch Garber, que ponía el guante al suelo, el guante en el suelo de inicio, ¿no? Pues eso es muy importante porque el framing lo que hace mucho es trabajar con el brazo del catcher que va siempre de norte a sur, ¿no? Más casi que de este a oeste, sino que lo que busca el catcher siempre es hacer un movimiento como si fuera un ascensor, ¿no? Vertical. Entonces, eso es muy importante para lo que sería el framing. ¿Por qué? Porque también las bolas que van a los lados cuestan más. Si nosotros vemos nuevamente, nos focalizamos en esta imagen de Mitch Garber del 2019, claro, podemos imaginar cómo ir a buscar una bola a lo que sería la parte derecha de la imagen con la rotación del codo es mucho más compleja porque ahí está la rodilla, entonces buscar ese movimiento lateral, ¿no? De coger una bola fuera del cuadro lateralmente y que vaya adentro pues con ese mascoteo, ¿no? Con ese movimiento rápido, es mucho más difícil para hacerlo rápidamente y para mover rápidamente. Además que quizá lo que es la zona de strike, digamos, en este oeste está más delimitada, es más fácil de ver para el umpire por el tema ¿no? del home plate, quiero decir, está en el suelo, quiero decir, es digamos una zona mucho más rígida que lo que puede ser el eje arriba-abajo, que está un poco delimitado por el bateador y que ahí es donde tú puedes jugar, ¿no? Y alargar
agrandar esa zona de strike, ¿no? Exactamente, yo creo que también es un tema de visibilidad, básicamente, de la posición en la que está el umpire, ¿no? Y un poco la idea es jugar con eso y como decimos, primero de todo, una postura, digamos, más baja de lo que se ha venido trabajando habitualmente con los receptores, eso te ayuda para el framing, pero además, buscar ese movimiento vertical es también fundamental para conseguir esos strike cantados. Hablan algunos también catchers, ¿no? De que cuando recibes la bola no tienes, digamos, ni que atacarla con agresividad, porque eso al final te hace hacer una especie de movimientos innecesarios, ¿no? En el brazo. Y hablan ellos que tampoco tienes que hacer como si fuera un huevo, ¿no? Que es como cogerla con cierta inercia hacia atrás como si fuera algo que se puede romper, ¿no? Sino que la recepción tiene que ser como muy... cogerla y simplemente mover el brazo un poquito hacia arriba para, ¿no? Ya dejarlo quieto para el umpire, es curioso. Y bueno, nos metemos si quieres en Jacob Stallings, que es de tus Pittsburgh Pirates y que es un poco el tipo que ha perfeccionado esto ya hasta niveles, ¿no? Estratosféricos, vamos. Bueno, habrá que verlo este año que él pasa a ser un poco el receptor de referencia para Pittsburgh. Tenía por delante el año pasado a Elías Díaz y a Francisco Cervelli, ¿no? Pero realmente el trabajo que ha hecho en el 2019 es absolutamente fundamental, ¿no? Explica un poco la decisión que tomó en su día la antigua gerencia de Pittsburgh, ahora renovada, ¿no? En esta offseason, pero claro, viene derivado básicamente de este trabajo que hemos comentado defensivamente. Stallings lo que hizo fue inspirarse mucho en dos catchers eminentemente defensivos que habían trabajado con muy buenos resultados en los últimos meses, que eran Tyler Flowers y Austin Hedges. De hecho, si nos fijamos, si comparamos vídeos de Tyler Flowers y Jacob Stallings, en la posición detrás del plato se asemejan mucho. Es decir, son dos catchers que en sus movimientos, digamos, en su postura, pues se parecen bastante, ¿no? Entonces, realmente, claro, es lo que tú decías. La clave al final es y esto Stallings lo explica, de hecho, en alguna entrevista, no ir a atacar mucho la bola ni esperarla atrás, sino casi como si la cogieras con pinzas, ¿no? Incluso no cerrar nunca el guante hacia abajo, sino cerrarlo siempre frontal, porque eso como que te ayuda a simplificar también mucho el movimiento y a conseguir que esa posible bola pues sea cantada como un strike. Entonces, claro, a nivel estadístico, si nosotros nos fijamos en el trabajo que ha venido haciendo Jacob Stallings, hay una métrica que es fundamental, que es el framing ajustado, ¿no? Donde Jacob Stallings, sin batear, digamos, unos números estratosféricos, como comentábamos, se ha colocado como el octavo mejor catcher de la liga, de la competición, ¿no? Entonces, al final, es una métrica que es muy interesante porque evalúa distintos factores defensivos, un poco más complejo, ¿no? Pero que se debe, digamos que es una métrica muy completa de carácter defensivo y que al final pues nos da a entender que realmente Jacob Stallings ha hecho un trabajo brutal en este 2019. Además, yo creo que es importante, que es lo que sorprende en el caso de Stallings, que es que ha sido el octavo catcher en total, ¿no? En WARP, digamos, absoluto de la liga, jugando muy poco, o sea, jugando prácticamente aproximadamente el 50% de lo que han jugado pues gente, ¿no? Como Realmut o como Grandal, ¿no? Que es, quiero decir, te da una idea de lo que este chico puede conseguir si es capaz de mantener este estándar y jugar una temporada completa, ¿no? Como el catcher principal de los Pirates. Yo creo que sí, Pepe. Creo que eso es clave para entender la decisión que se ha tomado y creo que también eso explica un poco cómo siendo la receptoría uno de los principales focos para la agencia libre de este pasado invierno de los Piratas, sí que es cierto que tampoco han habido movimientos muy agresivos y es más, los receptores que han llegado al equipo son también de un perfil bastante defensivo, con lo cual hace pensar que un poco se ha encontrado aquí no una mina de oro, pero sí, digamos, algo interesante sobre lo que trabajar. Y ya para terminar, esto está muy ligado a una de las medidas un poco más controvertidas que ha propuesto Manfred y la MLB, que es el tema de los robot umpires, ¿no? Que digamos que anularían totalmente las habilidades, vamos a decir, que tienen pues tanto Stallings como otros catchers de los que hemos hablado, ¿no?
Claro, esto todavía está por ver. Puede ser un problema en cierta medida, ¿no? Porque realmente hay muchos catchers de perfil defensivo que están desarrollando esta habilidad y no tanto de perfil defensivo, ¿eh? Porque antes nombrábamos a Gary Sánchez y precisamente si han traído a Tanner Swanson para trabajar con los Yankees es porque consideran que quizá puede haber unas similitudes entre Mitch Garver y Gary Sánchez en el perfil que ellos son de catcher y que por tanto el impacto que pueden conseguir en Sánchez es similar al que consiguieron con Garber, ¿no? En cualquier caso, como bien dices, y volviendo un poco al tema de los robots umpire, claro, habrá que ver. Al final el framing es un poco una artesanía, ¿no? Es casi un trabajo muy manual y evidentemente cuando entren en juego estos nuevos robots perderá su gracia, perderá su esencia, ¿no? Será muy difícil o será mucho más difícil engañar al robot, por no decir prácticamente imposible, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver cómo evoluciona esta tendencia. Bueno, pues nada, muchas gracias Héctor y nada, esperemos que le haya gustado a la gente, que le haya ayudado a entender un poquito un concepto así del que a lo mejor se habla mucho en las retransmisiones, pero que nunca se sabe muy bien en qué consiste y nos vemos. Abrazos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Pepe.